casos de adolescentes que habían tenido una conducta sexualmente abusiva, de los cuales 7 los tuve en tratamiento. Los otros hice entre 4 y 5 entrevistas o porque no querían venir o porque los trasladaban a Bahía Blanca. Por distintos motivos no podíamos seguir. Pero sistematicé la información de 16 casos. Hice 200 entrevistas, 200 horas de trabajo. Paralelamente, como acá, y ahora se los voy a contar, la intervención clínica es necesaria pero no suficiente, de ninguna manera nos alcanza con el abordaje clínico, es necesario el abordaje jurídico, las instituciones, lo comunitario, son temas muy complejos que hay que intervenir desde distintos lados, y en la primera etapa me había dado cuenta que era central la operatoria jurídica y la operatoria institucional. Hice metodológicamente en la tesis, además de estos 16 casos que hice ahí un abordaje clínico, hice grupos focales con jueces, abogados, trabajadores sociales, psicólogos. La única condición es que hayan tenido más de 2 años de trabajo con la problemática. Y entonces me iban contando, sobre todo, la cuestión de la responsabilidad subjetiva, o bueno, todo lo que tiene que ver con la implicación o no del joven, y lo que ellos sugerían como una buena práctica o como una práctica iatrogénica. Entonces, mi tesis tiene 3 capítulos. Uno es clínico, yo espero, cruzo los dedos, en noviembre entrar en la editorial El Libro. La tesis es muy ploma, el formato tesis, entonces lo traduje al libro, le incorporé casos clínicos más desarrollados, incorporé un caso clínico que no es mío, pero yo lo supervisé y fui experta en la audiencia de cesura del caso, me citó el tribunal, entonces aparece un caso que no es mío. Bueno, tiene una parte clínica, una parte cuál sería la operatoria necesaria en el penal juvenil y cuál la operatoria facilitadora en las instituciones penales. Siempre provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque además, como cada provincia tiene su legislación particular y sus instituciones particulares, bueno, no sé cómo es en la provincia de ustedes, pero esto es provincia de Buenos Aires. Bueno, vamos a ver cómo voy a compartir. No. Acordate que era la flechita. Y después tenías que poner compartir ventana. Sí, puse compartir. Ventana, me faltaba. Ya llego. Necesito acá un poco de apoyatura. Bueno. Entonces, hablo de adolescentes con conductas sexualmente abusivas. Este es un título. Conductas sexualmente abusivos, actos sexualmente abusivos. Si ustedes quieren googlear este tema, van a ver que en internet hablan de ofensores sexuales, abusadores sexuales, o sea, los designan por el delito. Yo y otra gente, no es que lo inventé yo, pero no me resisto totalmente a que el delito los nomine en una edad adolescente donde están construyendo lo identitario. Entonces, hablo de un adolescente con una conducta, de ninguna manera con un ofensor o abusador. Si ustedes quieren profundizar, entren por esos títulos, porque en general no va a aparecer este título, van a aparecer esos títulos que coagulan identitariamente, lo cual
vamos a ver después por qué es un problema. Bueno, la definición, a ver, ¿qué pasa? Que no se me... No sé por qué no me pasa la... Bueno. Porque eso lo tenés que hacer en el Power, no en el Meet, sino en la ventana del Power. Sí, pero no me sale. Bueno, ahora vemos cómo... No importa, lo voy adelantando. Perdón, si cliqueas en la diapositiva que corresponde en el costado, te aparece en la pantalla. No, es que ese es el problema, no me aparece. A ver... Bueno. En la que está en la tirita del costado, las numeradas. Si tocas esa, no te sale. Sí, sale. estoy tocando. A ver, algo se trabó acá, me parece. Bueno, no importa, ahora me ayudan. Les decía, la próxima diapositiva habla de la definición, ¿no? Es la misma definición de abuso. Ay, te propongo algo, ¿querés que te lo presente yo? A ver si... A ver. Porque la otra vez a la otra expositora le pasó lo mismo, dejá de... Dale. Yo lo tengo, pero a ver si me sale. Bueno. ¿Querés que vos saque el mío? No, creo que ya lo sacó. Por ejemplo, ahí se ve la definición. Perfecto. Y ahí se ve. Ahora, definición. Bueno, la definición es un niño o adolescente que es utilizado por otro adolescente que lo estimula sexualmente y donde el consentimiento no existe o no puede ser dado. Es la misma definición de abuso, nada más que el sujeto de la acción del abuso es un adolescente. Se fue. Gracias, me están pasando ellos. Ahí. Se fue otra vez. Me lo está pasando ella porque se trabó el mío. Ahí está. Suele haber una significativa diferencia de disparidad de edad o de desarrollo. Es lo mismo, bueno, y por supuesto puede haber o no contacto corporal. Esto ustedes ya lo saben, digo, si alguna vez tuvieron alguna clase de abuso sexual, saben todo esto. En lo que único que me quiero detener de esta definición, después podés pasar el Power y lo tienen todos, es en el tema del consentimiento. Lo tienen todos los alumnos. Claro, va a quedar grabado. Es en el tema del consentimiento. Cuando yo investigaba incesto paterno filial, no era un tema el consentimiento, no, entre un padre y padrastro, no era un tema. Cuando se trata de adolescentes es el tema. ¿Por qué? Porque cuando se trata de dos adolescentes de la misma edad, doy un ejemplo, un chico de 16 con su novia de 12, se van a encontrar para tener relaciones sexuales por primera vez. La chica no quiere, queda lastimada. Y él decía, pero ella quiso tener relaciones. Y entonces, ¿no? Otro caso, dos varones, hermanastros que hacían, el que perdía la PlayStation le hacía sexo oral al otro. Era un juego consentido entre ambos, hasta que uno no quiere y el otro lo amenaza con un cuchillo. Cuando tienen un caso para pensar el tema del consentimiento, discútanlo interdisciplinariamente, piénsenlo. En esto es muy interesante un libro que se llama, bueno, ya me voy a acordar, de Linda Alcoff, una psicóloga feminista estadounidense, que ella lo piensa desde la filosofía, toma fundamentalmente a Foucault, pero habla de su propia historia y dice que a los 9, ella era un país de Centroamérica, un hombre vecino la abusa sexualmente con amenazas, bueno, lo típico que sabemos del abuso. No hay ninguna duda que eso es un abuso sexual. Va a Estados Unidos a estudiar,
y su amigo obvio se acuestan juntos, habían ingerido alcohol, ¿va? Y ella dormidas, estaban ambos dormidos, se despierta con él penetrándola y queda embarazada. Entonces dice, ahí hay una zona gris, yo no di el consentimiento para esa relación, ¿no? Pero no es lo mismo de aquella niñita de los 9 años. Ella desarrolla muy bien todo el tema del consentimiento desde una cuestión biográfica, digamos, ¿no? Testimonial. Entonces, el tema del consentimiento con adolescentes hay que pensarlo bastante, porque muchas veces cuando se trata de dos adolescentes son estas zonas grises, ¿no? Bueno, vamos a la próxima. Bueno, cuando yo tenía muchas consultas, a partir de que me especializo en este tema, me llaman a escuelas de distintos lados, y entonces decían, bueno, porque un nene de 9 años se le tiró en la cama a la nena, ¿no? Y bueno, y le mostró el sexo, ¿verdad? Entonces se armaban bandos, pero 9 años es un chico, mirá, son juegos de niños, ¿no? No es grave, bueno, la nena quedó con fobia. Se armaban toda una cuestión donde a cómo designamos, cómo nominamos, cómo pensamos esas conductas. Mientras yo estaba tratando de pensarlas caso por caso y en la singularidad de cada caso, me encontré con un material de una ONG que se llama Paicaví, chilena, que además de diferenciarlos, es un manualcito que lo entienden todos, con amarillo, verde, rojo. Es una cuestión muy sencilla. Por ejemplo, yo capacité a mamás cuidadoras de hogares de Santiago del Estero, ¿no? Que tienen en todos los hogares, como son chicos generalmente abusados, tienen conductas hipersexualizadas todo el tiempo. Entre ellos, bueno. Entonces, este manual lo entendían perfectamente, digamos, es un material muy sencillo, pero tiene la ventaja de que nos permite distinguir no para que lo busquen en el manual, sino para que lo discutan interdisciplinariamente y vean de qué se trata, aquellos juegos normales, esperables, exploratorios, la sexualidad infantil, donde hay dos niños que dan su consentimiento a hacer un juego donde ambos la pasan bien, de las prácticas sexuales problemáticas, este niño que a los 9 años se le tira a la hermanita, ¿no? Compulsivamente, o un chico. Tengo otro caso que 4 chicos en un baño, 4 chicos de 12 años en el baño de la escuela, cada uno se masturbaba a sí mismo, mientras todos los otros alumnitos entraban y estaban horrorizados. Bueno, ¿es abuso o no es abuso? Denunciamos, ¿no? Digamos, eso es una práctica sexual problemática de lo que son las prácticas sexuales abusivas. Esto requiere distintas intervenciones. En el juego sexual normal y esperable, cierro la puerta y no hago nada. A veces, mi hija es directora de un jardín y tuvo una denuncia de unos padres, hizo una denuncia penal porque a su nena de 4 años, el nene de 4 años le había tocado la cola, ¿no? Digo, un juego sexual esperable para la edad se nomina como delito. Hay un juez que planteó una sentencia larguísima, muy bien fundada, diciendo que por favor no le manden esto, que no era de él, porque la denuncia era de un chico de 7 años, que entraba en la cama de su hermanastra y le decía, tengamos un hijo,
porque yo necesito a alguien que me quiera, ¿no? Más vale que hay que intervenir. Entonces, una práctica sexual problemática, que un nene de 7 intente tener relaciones para tener un hijo, pero de ninguna manera es un delito, ni tampoco es un juego normal, porque esta nena la pasaba muy mal. Y además por el texto del chico. Entonces, es muy importante que ante una consulta discutan interdisciplinariamente en qué escenario estamos, porque requiere distintas intervenciones, digamos, ¿no? Si es una práctica sexual problemática, tengo que fundamentalmente hacer una intervención psicosocial. Cuando se trata de un delito, necesito que intervenga la justicia penal juvenil. No solo porque así lo indica la ley, sino porque vamos a ver los efectos de una buena intervención jurídica en los casos que así ocurre. Bueno, pasa a la otra, por favor. Bueno, como esto ya lo vieron en muchas materias, no me voy a profundizar lo que es la adolescencia. Pero es importante todo el tiempo pensar que estamos interviniendo con adolescentes, porque hay mucha dificultad cuando se trata de abuso, no homologarlos a un adulto. Ejemplo, cuando yo empecé en la primera etapa, lo primero que hice fue recorrer instituciones penales, hablar con psicólogos que atendían a estos jóvenes. Y entonces, en un centro de contención, régimen semiabierto, dispositivos muy copados que tenemos, lástima que pocos en la provincia, la psicóloga me dice, yo no los atiendo porque son perversos, incurables, no voy a gastar tiempo. Le digo, ¿cómo llegaste a ese diagnóstico? Porque abusan, ¿no? ¿Desde cuándo los psicólogos hacemos diagnósticos a partir de una conducta, digo, ¿no? Entonces, alguien que alucina es esquizofrénico, digo, es gravísimo epistemológicamente pensar en diagnósticos a partir de conducta, y mucho menos si ese diagnóstico supone la incurabilidad. Entonces, todo el tiempo pensemos que son adolescentes. Y, bueno, Aulanier plantea que es un periodo de fuertes transformaciones donde lo identitario, quién soy, se está construyendo, y qué vínculo y cómo me relaciono con el afuera y cómo planteo una salida exogámica está en plena construcción. Cuando digo lo identitario se está construyendo, lo último que quiero es que este joven se identifique con el violín. En la jerga carcelaria el violador es el violín. Vamos a ver los efectos de esa nominación. Bueno, entonces, periodo de fuertes transformaciones, lo identitario se está armando, lo relacional se está armando. Rubén Efrón, psicoanalista argentino que trabajó muy bien el tema de la construcción de la responsabilidad en la adolescencia, dice, bueno, que el proceso de construcción de la responsabilidad se está desarrollando en esta etapa, por eso no le damos un arma a un chico de 12 años, digamos, o no le dejamos manejar un auto. Y este proceso va a tener logros y fracasos. La actuación de un acto abusivo implica un fuertísimo fracaso, tanto en la cuestión identitaria como relacional. ¿Qué se está construyendo? Un sujeto ético. El libro de la construcción del sujeto ético de Silvia Bleichmar para mí fue la Biblia en este trabajo. Cada vez que iba leyéndolo me iba dando respuestas para mi práctica, ¿no? Porque, bueno, uno cuando trabaja tiene que tener herramientas teóricas y herramientas técnicas, ¿no? No hay mejor práctica que una buena teoría.
y todo el tiempo lo que leía en Silvio Lechmer me iba permitiendo intervenir. Yo fui aprendiendo en este proceso, yo también me imaginaba como, tenía muy focalizado que debían tener problemas en el orden de la sexualidad, no, en lo más mínimo, ahora lo vamos a ver, ahora lo desarrollo. Bueno, entonces se está construyendo un sujeto ético. ¿Qué es el sujeto ético? Según Silvia Lechmer, ella dice, la ética se construye desde los orígenes, desde el bebé, en la medida en que haya habido adultos que hagan una oferta libidinal y vean en el otro alguien ontológicamente humano, y en tanto ontológicamente humano eviten hacerlo sufrir, ¿no? Tengan compasión, condolencia con su sufrimiento. Vamos a ver esto de la empatía después, ¿no? Como que también hay que armarlo. Entonces, la construcción de la responsabilidad tiene que ver con un sujeto ético que tiene capacidad de cuidar al otro, de no maltratar al otro, de no hacerlo sufrir, en tanto lo registra ontológicamente humano. Vamos a ver más adelante que en las historias biográficas hubo gravísimas fallas en la libidinización y en el amparo de estos jóvenes, porque no hubo adultos que tengan esta capacidad empática en función de poder cuidarlos y evitar el sufrimiento, ¿no? Y eso ellos lo repiten afuera en un vínculo en la adolescencia. Bueno, por supuesto que cuando hablamos de adolescencia tenemos muchísimos condicionamientos sociohistóricos y culturales. También cuando hablamos de niñez, digamos, pero en la adolescencia es central. Y en este sentido tomé a Reguillo Cruz, investigadora sobre juventud en Latinoamérica, que dice que en Latinoamérica los jóvenes viven en condiciones de precarización estructural, económica, sanitaria y subjetiva, con dificultades para armar sus biografías. Y tomé a Mariana Chávez, antropóloga acá de esta provincia donde yo vivo, que habla de la juventud negativizada, y es una, digamos, tomé las dimensiones culturales de estas dos cientistas, también para ver, y lo vamos a ver cuando en la cuestión de la masculinidad y los modelos identificatorios sociales, cómo incide lo sociocultural. Pásame a la otra, por favor. Bueno, la bibliografía internacional que tuve que relevar, por supuesto, para el estado del arte, ¿no? Bueno, en muchos países esto está muy desarrollado, ¿eh? Digo, hay países con programas, con mucha bibliografía, ¿no? Argentina viene atrás con este tema. Toda la bibliografía que relevé dice que es un grupo heterogéneo que proviene de distintos entornos culturales, religiosos y socioeconómicos, que lo que tienen en común es que predominan historias biográficas de violencia familiar, abandono y abuso sexual. Esto mismo lo encontré en mi tesis, ¿no? Esto, sobre todo lo segundo. La heterogeneidad también la encontré, pero es una heterogeneidad representativa a la provincia de Buenos Aires, donde tenemos un 70% de adolescentes bajo la línea de pobreza, el conurbano bonaerense, donde fundamentalmente me llegaban los casos. Entonces, no hay ningún perfil, ninguna cuestión que nos permite individualizarlo, solo que tienen historias biográficas muy terribles. Pasemos a la otra, por favor.
Bueno, yo cuando iba tomando las entrevistas tenía que, con todo ese material, decir, bueno, a ver, cuando los jóvenes llegaban, que siempre llegaban derivados por esto, digamos, venían porque el juez o el abogado o el psicólogo le había dicho que lo iba a ayudar a pensar en el motivo de la causa penal, ponía a preguntar, bueno, ¿qué le pasó? ¿Por qué? ¿Cómo lo piensa? ¿No? ¿Cómo? Y a partir de ahí empezaba, a partir del material clínico, empezaba a inferir cuestiones etiológicas del acto abusivo, que no son excluyentes. Por supuesto que en algunos se daban todas las condiciones y en otros más unos que otros. Pero tomé como 3 grandes dimensiones que podrían pensar como etiológicas o causantes o ligadas a la comisión del acto abusivo. Historias biográficas de maltrato, desamparo y abuso sexual. El abuso sexual es muy minoritario. En el imaginario social, los que abusan fueron abusados. No, un 30%. Lo mismo dice Toporossi, que está en el Hospital de Niños, y mucha bibliografía. O sea, esto es un mito. No es que no exista, pero lo que predomina fuertemente son historias de desamparo y de maltrato grave. 3 de los chicos que yo tuve entrevistando, 3 habían estado en situación de calle. Chicos con un nivel de maltrato físico y psicológico gravísimo. No lo voy a desarrollar ahora, pero piensen en Freud, ¿no? El desamparo, cuando habla del trauma, la tercera o cuarta versión tiene que ver con el desamparo, donde ahí había que armar un sujeto. Un sujeto con posibilidad de palabra, había que restituir derechos, había que hacer un montón de cosas antes de empezar a hablar del acto abusivo. Entonces, hay historias biográficas muy terribles generalmente, con las que había que ver cómo empezábamos a elaborar y además a conectar el acto abusivo con aquellas situaciones de la historia. Otra cuestión que aparece fuertemente es la transmisión transgeneracional del incesto. ¿Qué son las transmisiones generacionales? ¿No? Cada uno a sus hijos le transmite valores, pautas, ideologías, recetas de cocina, digamos. También hay transmisiones sintomáticas, transmisiones, por supuesto, del orden inconsciente, las otras también son inconscientes, pero transmisiones del orden inconsciente donde lo que se transmite es lo traumático. Bueno, cuento un caso, ¿no? Pero esto me pasó varias veces. Un adolescente que cuando empiezo a trabajar sobre la genealogía, ¿por qué empiezo a trabajar la genealogía? Porque, herramienta teórica, yo estaba leyendo los programas, después vamos a eso, hay 33 programas en todo el mundo, que se sistematizó un programa donde se deriva a estos adolescentes. En el de Chile y el de Ecuador, cuando entran al programa, arman un genograma, un árbol genealógico de todas las generaciones para arriba, vinculares, secretos, es una técnica, y ellos trabajan en la terapia y en las supervisiones con esa genealogía, porque pescaron que estos actos tenían mucho que ver con traumas no dichos de generaciones anteriores.
tomando esta herramienta teórica que dije, bueno, si hay gente que lo viene haciendo, vamos a ver si es por acá. En todos trataba de preguntar. Hasta que este chico me dice, bueno, mis primos, hermanos entre sí tuvieron un hijo, mi mamá fue abusada, y después de un tiempo, cuando empieza a armar lo que era una cuestión muy caótica, me dice, mi mamá nació del incesto. A mí de chiquito me decían, vos venís del incesto, tu bisabuelo se culió a tu abuela, y él tenía 6 años y no entendía. Y el chico me dice, ahora sé por qué desde tan chico miro videos de incesto y ahora me doy cuenta por qué me acuesto con mi hermana, ¿no? Digo, fíjense cómo esto, digamos, como la transmisión transgeneracional no es que siempre pase, pero este chico me decía, en mi casa el incesto se veía un poco mal, pero no tan mal, ¿no? Un error menor, diga. Por supuesto, siempre invisibilizado, ni sancionado. En otras familias la transmisión es de lo que se transmite, tiene que ver con transgredir otras normas sociales más ligadas al delito, el tráfico de drogas. Uno me decía, uno que tenía un padre pesado en la cárcel, me decía, yo le voy a demostrar a mi papá que me banco la cárcel, que no soy un blandito como él, ¿no? En la transmisión había que, para ser hombre había que ser chorro y bancarse la cárcel. Entonces la transmisión generacional era, de transgredir la ley. Otra cuestión que aparecen son modelos violentos de habitar la masculinidad, identificaciones mortíferas. Este chico que conté recién de me voy a bancar la cárcel, en la primera entrevista me dice, fui a bailar con mis primas, me las tuve que llevar porque estaban borrachas, cualquier hombre se puede aprovechar, yo soy hombre y lo he hecho. Y entonces le digo, ¿qué es para vos ser hombre? Y me dice, hacerse respetar por miedo. Y le digo, también dijiste aprovecharse de las mujeres. Bueno, no, eso, ¿no? Digo, entonces, ¿cómo poner sobre la mesa y poner a hablar y interrogar estos modos de habitar la masculinidad y estas identificaciones mortíferas para ver, bueno, qué puede hacer una ahí? Muchas veces vienen de culturas patriarcales. Acá tomé mucho a Rita Segato en 2 artículos, en un libro que es Las estructuras elementales de la violencia, que me dio muchas herramientas para pensar en relación, ella dice, hasta la modernidad la mujer era una posesión territorial del hombre y no un sujeto de derecho. A pesar de los 400, 500 años transcurridos, en muchas cosmovisiones culturales la mujer sigue siendo posesión territorial del hombre y no sujeto de derecho. El chico que me decía, era mi novia, si a mí me dicen que soy un violador, yo me mato, porque a los violadores hay que matarlos. ¿Cómo me van a decir que, ¿no? En su cosmovisión, venía de una zona rural, ¿no? La novia le daba derecho a la relación sexual. El consentimiento en su paradigma representacional no existía. Cultura patriarcal. Pero digo, al interior de cada caso hay que ver cuáles son las dimensiones que aparecen, porque son absolutamente heterogéneos unos con otros. Anda por favor a la otra. Bueno, yo decía antes que la responsabilidad se construye en la adolescencia. Y tengo
que pensar cómo acompañar esa construcción de la responsabilidad en dos sentidos. La responsabilidad en general, que tomé una autora, una colega que es muy sencillo, dijo, es cuidar a sí mismo y cuidar al semejante, ¿no? Ser responsable es capacidad de cuidado, a sí mismo y al otro. Y tomé responsabilidad subjetiva. La responsabilidad subjetiva es un término propio del psicoanálisis que tiene que ver con la posibilidad, cuando de un crimen o un delito se trata, el sujeto puede implicarse, reconocer la autoría del hecho y acceder a las dimensiones que operaron en la causación del hecho, para en el futuro armar una historia biográfica distinta de aquella donde cometió el delito. Ahí tomo a Rita Segato, que dice, todo crimen es un texto con autoría. Tenemos que hacer hablar al autor para que arme un texto que dé cuenta del delito y arme a futuro una vida distinta. Bueno, como la responsabilidad se construye en la adolescencia, agarré otra herramienta teórica que fue la tesis doctoral de Llull Casado, que toma responsabilidad subjetiva en crímenes cometidos por psicóticas, y entonces dice, bueno, ¿qué decían sobre el hecho en el primer tiempo? Y pensaba si en un segundo tiempo habían podido dar una respuesta distinta de la inicial. Entonces dije, esto me viene bárbaro, si yo estoy evaluando procesos, quiero ver qué dice el adolescente del acto inicialmente y qué, si puede pensarlo, decir, implicarse, armar otra versión en un segundo tiempo, con lo cual esos 16 casos evalué procesos. Vamos a la casuística. Mayoritariamente reconocen la autoría, pero ninguno registraba la gravedad. Decían, bueno, yo jugaba con mi hermanastro a la Play, jugábamos a la mamá y al papá, jugábamos a... Lo del juego, ¿no? Aparecía en varios. Y en otros como una práctica enigmática que no podían explicar. No sé por qué lo hice, me torturo pensando, no puedo entender. Era yo, pero no era yo, que me recordaba el cabo Lortrier de Legendre, ¿no? Que se mira en la película del asesinato masivo y dice, pero era yo y no era yo, ¿no? Ahí hay un brote psicótico. Bueno, que no pueden explicar. Minoritariamente, de 16, 12 reconocían, o sea, estuvieron ahí, pero me dicen que es un delito cuando iban al penal, ¿no? Un caso decía al abogado defensor, le dijo, mirá, tenés una denuncia con tu hermana. Sí, yo me acuesto con mi hermana, pero como me acuesto con mi novia, no tenía ninguna instauración de lo prohibido, ¿no? Y no entendía cómo lo podía la madre haber denunciado. Bueno, entonces, primero, en general, dicen, yo fui, pero esto no tiene gravedad, no es un delito, no. Hay que ver cómo acompañamos ese proceso, porque lo enuncian como un juego o como algo que no entiendo por lo que lo hice, me torturo, no entiendo, no lo pueden explicar. Esos eran 12. Hay 2 que lo negaron siempre, a pesar de tener una sentencia condenatoria, ¿no? Yo no tomaba, para tomar los casos, o me lo contaban a mí, o tenían una sentencia condenatoria. Que vinieron 5 o 6 veces y me dijeron, yo no fui, fue injusta en la condena, no tengo ganas de venir, bueno, chao, no venga. Y 2 que dudan. Después voy a hablar de los que dudan, porque ese ejemplo del que dudaba
me permitió pensar otra cuestión teórica, que es todo un capítulo de la tesis que tiene que ver con la escisión yoica y los mecanismos renegatorios. En un segundo tiempo, esta es la foto inicial, en un segundo tiempo mayoritariamente registran la gravedad y pueden significarlo. Esto es, si uno pudo escuchar y pensar juntos qué te pasó, por qué lo hiciste, qué te pasaba en esta época, ¿no? Ir acompañando un montón de cosas, que es restitución del derecho, construcción de lo empático, hay un montón de cuestiones. Entonces, en un segundo tiempo pueden registrar la gravedad y en la medida en que lo pueden ligar a las dimensiones que operaron en su causación. Este chico del incesto me decía, por eso yo miraba desde chiquito videos de incesto, porque él no entendía qué era la palabra, la googleó y empezó a ver videos y no podía parar. Y yo, en una ingenuidad total, pensando que esto era algo de la cosa sexual, le preguntaba a por ejemplo, ¿estabas excitado? ¿Te excitaba con tu hermana? Y me mira como diciendo, ¿estás loca? No, yo me excitaba con mi novia, tenía muy lindas relaciones con lo de mi hermana no lo entiendo, no sé por qué lo hacía. Hasta que cuando dice, bueno, se da cuenta de esta genealogía incestuosa, dice, esto es lo de mi hermana, ¿no? Digo, puede conectar. Vamos a la otra. Bueno, la intervención es un proceso, como la adolescencia es un proceso. Lamentablemente, muchas veces la operatoria jurídica saca fotos. Diagnóstico, cuestiones narcisistas, impulsividad, no hay sentimiento de culpa, foto. Es cierto todo eso, pero ¿qué hacemos con eso? Entonces, lo que hay que pensar es en procesos. A partir de esta foto, ¿qué hago? En realidad, como con cualquier paciente, viene una anorexia de 40 kilos, la foto es muy grave, se puede morir. Bueno, ¿qué estrategias planteo, también interdisciplinarias, para armar un proceso donde algo pueda ser con este caso grave? Estos en general son casos graves, en general, alguno que otro no, pero en general lo son. Bueno, la intervención es un proceso, entonces no se trata de hacer informes que saquen fotos, sino se trata de, a partir del diagnóstico, pensar estrategias que siempre son interdisciplinarias, articuladas con la familia. Esto es central. Familia o adulto referente, si no hay familia. Entonces, estrategias que uno las va armando como puede y sobre el momento, y bueno. Ofrecer siempre un vínculo de sostén y restituir derechos, en tanto son chicos con derechos gravemente vulnerados. Cuento el caso de le voy a mostrar a mi papá que yo me banco la cárcel. Este chico era no punible, 15 años. Entonces, cuando la madre lo denuncia por uso de su hermana, lo sobreseen y la madre lo echa de la calle, queda armado, robando, consumiendo paco y en situación de calle. ¿Por qué me venía a ver? Nunca pude, lo más probable era que no aparezca. El organismo de protección no lo podía encontrar porque estaba en situación de calle. Bueno, entonces, iba a hablar del abuso, ¿no? Empecé a pensar, ¿vos dónde comés? En el comedor, porque claro, todos sus vínculos estaban ligados al delito. ¿Vos dónde comés?
bueno, en un comedor, a ver, me traes un teléfono, organización piquetera, bueno, a ver, me trajo, bueno, de la organización lo escolarizó, consiguió una abuela, bueno, anduvo muy bien este pibe, pero porque primero restituimos derechos. Yo pensé que no se podía hacer nada con este pibe. Y es más, pensaba que o que lo iban a matar o se iba a matar antes en esa situación. Entonces, la primera intervención, y él hizo muy buena transferencia conmigo porque vio que yo me desesperé y conseguí que alguien la busque un familiar, le consiga una escuela, digamos. Entonces, la primera intervención muchas veces, como en este caso, es restituir derechos y sostener. Esto además arma la transferencia. En algunos casos no, había otro chico con síndrome de Down, con una familia muy protectora, digo, que bueno, tuvo más asociado sus dificultades, se masturbó adelante de otro y lo convocaba a masturbarse, o sea, muy asociado a las dificultades cognitivas más que a... No había que restituir derechos, había que hablar de la sexualidad con este chico. Pero digo, son muy heterogéneos. La cuestión es posibilitar que el joven reconozca la autoría, ¿no? Y hay que darles tiempo. Cuando yo no fui, no le vamos a discutir nada. Después empieza a aparecer. Recuerdo un caso que fue a previo, que no tomé en la tesis, que le dije, bueno, tendríamos que hablar cuando vos puedas en este espacio de la causa, ¿verdad? Nunca habló. Después de muchos meses me dijo, es hoy, y yo no entendía, hoy que es hoy, hoy puedo hablar, me dijo, pero pasaron meses para que este chico pueda hablar. Y pueda significarlo, trabajarlo, elaborarlo de alguna manera con las dimensiones que les dije antes. Es necesario articular con el sistema jurídico, el institucional y el psicoterapéutico. Todo el tiempo la estrategia tiene que ser articulada. Intervenir con la familia y la comunidad y buscar un adulto protector. Es bastante común, sobre todo cuando es con alguien del barrio, la prima o esto, que los quieran linchar o les quieran quemar la casa, o les quemen la casa, con lo cual primero hay que hacer una intervención como de urgencia. Y buscar dentro de la red familiar quién puede acompañar a este joven que tenga legalidades incorporadas. Esto es central, porque en muchos casos, sobre todo los padres, los conminan al abuso o a la transgresión. Entonces, es importante buscar, o dentro de la familia, acá encontramos a esta abuela que era una genia, digamos, la de este otro chico, con legalidades incorporadas, ¿no? Él me decía, mi abuela dice que robar está mal, que drogarse está mal y que yo tengo que ir a la escuela. Y yo iba ahí con la abuela, ¿no? Y me llamaba por teléfono y me decía, no me aguanto más a mi abuela que es evangelista y tengo que ir a la iglesia, me voy a ir, y yo le decía, vos te quedás, tu abuela te cuida, ¿no? Vos te quedás, después hablamos de la iglesia, pero tu abuela te cuida. Legalidades incorporadas. En varios programas que después voy a contar, que hay en distintos lugares del mundo, trabajan con la familia, lo hace también Toporosi en el Hospital de Niños, trabajan con la familia en paralelo con los grupos de adolescentes, grupo de adolescentes, grupo de familia, adolescentes, familia. Cuando no hay familia, porque en algunos casos no la hay, porque los echaron, porque no vienen, hay que ver cuál es el adulto referente, que puede ser el maestro, el cura, el vecino de enfrente, el padre del amigo, no importa, alguien. Y en estos programas no entra en el programa si no viene con un adulto referente, ¿no? Digo, porque probaron que si no se trabaja en paralelo con alguien que acompañe, no hay caso. Pasame a la otra.
Bueno, les decía, en el mundo yo relevé 33 programas. El que los relevó es Vargas Martín. 33 programas que trabajan con fundamentalmente cognitivo-conductuales. Algunos otros sistémicos y otros son un mix de, por ejemplo, los chilenos usan parte cognitivo-conductual, parte psicodrama, ontología del lenguaje, ponen a Maturana, o sea, en una... flexibilizan lo cognitivo-conductual. Son los que más sistematizaron, porque tienen un programa nacional, programa de agresores sexuales adolescentes, entonces trabajan con distintos marcos teóricos porque el programa es nacional, pero cada distrito lo adapta a como quiere trabajarlo. Entonces, a cada charla que doy, digo, si a alguno de ustedes se le ocurre por su inserción y le interesa el tema, pensar un programa estaría buenísimo. ¿Por qué? Porque el juez, por ejemplo, indica tratamiento psicológico, no hay turno, los psicólogos dicen no estoy preparado, no. Hoy me llega de 9 de julio un psicólogo que cursó conmigo, que trabaja en mi penal juvenil, me dice, vos no podés atenderlos porque no virtualmente, porque no sé a quién derivarlo. Yo no me gusta la atención virtual, tampoco tengo turno, ¿no? Pero fíjense que no encuentran un psicólogo, psicólogos en esa ciudad que los atiendan. Entonces, cuando entran en un programa, el programa cita a la familia, digamos, ¿no? Que, bueno, después se puede pensar como el programa, pero que tengan como algún lugar que en Argentina lo está armando Neuquén, Salta y creo que Entre Ríos. O sea, hay provincias que ya están armando. Yo estoy viajando mucho por este tema y me van contando. Bueno, uno de los que empezó a hacer programas fue España. Lo lidera Redondo y Illescas. El tratamiento es educativo y terapéutico, cognitivo-conductual con protocolo estandarizado, encuentro por encuentro, está totalmente estandarizado. Yo no tengo una formación psicoanalítica, pero además estos protocolos me parecen problemáticos porque a este chico Down, que en realidad había que darle educación sexual, con este otro claramente incorporado al delito, un pesado, los voy a poner en el mismo grupo, digamos, ¿no? Esos 16 que atendí no podrían haber estado juntos de ninguna manera, ¿no? Entonces, pero los programas son interesantes porque uno puede sacar ideas, cómo trabajan todo el tema. En varios trabajan muy bien todo el tema de a partir de dispositivos y películas, hacerlos discutir. Digo, uno puede sacar ideas de intervención, por ejemplo, en las instituciones penales, para trabajar con grupos de reflexión o grupos de masculinidad, ¿no? Bueno, en Latinoamérica los que más desarrollaron programas son Rosoni y Fuentes en Chile y De la Torre Rivadeneira en Ecuador, que son los que hacen los ecogramas y la cuestión del genograma familiar, que es muy interesante. Si alguien piensa o trabaja en algún medio laboral que haya varios casos y que se les ocurra que pueda, que no necesariamente, no necesariamente tienen que ser chicos que pasen por el penal. Me decía una colega de Seiza que está pensando cómo hacer dispositivos grupales por la cantidad de conductas sexuales problemáticas que están teniendo los chicos desde los 12 años. Otro dato fuerte que yo no lo encontré tanto en mi casuística, pero
en ese caso que incorporé en el libro, es central el tema de la pornografía. Un chico que está todo el tiempo encerrado mirando pornografía y el delito por lo que lo imputan es un delito de pornografía y su educación sexual fue la pornografía, ¿no? Entonces, no quería dejar de... Y la bibliografía plantea la fuerte incidencia del mirar pornografía, porque en realidad está dando una educación sexual, un modo, ¿no?, de abordar la sexualidad, que es usar al otro como objeto, y un objeto cosa al que se lo hace sufrir y no hay consentimiento. Entonces, esto me parece también para tenerlo en cuenta. Pásame la otra. Bueno, abordaje clínico. Voy a ir rápido, cosa que a las 9 dar lugar para preguntas. El abordaje clínico. Hay un predominio de funcionamientos escindidos, no hay un predominio de la represión. Yo les dije que iba después a hablar del caso que duda. Que yo cuando tuve esa entrevista, con este joven que ahora le cuento la viñeta, cerró la puerta y dije, mi tesis va a tener un capítulo de mecanismos renegatorios y escisión yoica, ¿no? Yo ya lo veía viendo, pero les cuento el caso. No me voy a desarrollar en qué es la escisión y cómo la formuló Freud, autores posteriores, todo esto lo pueden buscar, pero el caso que lo ejemplifica. Yo había ido a capacitar al cerrado, a la cárcel de Dolores, y me contacta una colega y me dice, vos dijiste que era importante que reconozcan la autoría y hay un chico que hace 2 años que está, dentro de poco sale, y él niega siempre. Me dijo, trabajamos muchas cuestiones, otros aspectos, pero niega. Y que él no fue. Y me dice, yo estoy desesperada porque no avancé nada. Vos lo que nos dijiste que había que hacer, a darles tiempo, a ver si podíamos... Nah. Me dice, te propongo algo. Vos lo podés ver, yo te pido el traslado, 300 kilómetros, te lo llevo vienen con un móvil al consultorio, a ver a vos si me das una idea de cómo trabajar con este chico, porque no sé qué hacer. Traslado, viene, yo estuve 2 horas con este joven, una historia terrible. Y entonces me dice, cuando tomo el tema, me dice, yo no me acuerdo de nada, para mí no fui, aunque alguna vez dudo, ¿eh? Entonces, cuando aparece la duda o esto hay que hablar en condicional, ¿no? Para no decirle, vos fuiste, porque en realidad no hay con qué, digamos. Y entonces le digo, bueno, ¿y cómo te sentirías o qué te pasaría en el posible caso cuando dudas que vos, no, uno hay que usar el condicional? Y entonces me dice, no, yo lo pensé, el día que me den la libertad, yo voy a ver a mi hermana, que es la que había violado, y ella me lo va a confirmar. Si ella me dice que yo fui, ese día me mato, ya lo tengo pensado. Lo cual le digo, mirá, a vos la justicia te condenó a 3 años, ahí dejaste las drogas, estudiaste, empezaste a trabajar, no te condenó a muerte. Yo no entiendo por qué te condenarías a muerte. Te propongo que
pienses que si podrías haber sido, ¿por qué habrías hecho esto? Y entonces, por ahí, si tu hermana te lo dice, le podés pedir perdón. El tema del perdón, después lo voy a tomar, pero es muy importante acá. ¿No? Entonces, digo, ¿qué yo vi en Al Vivo y el Directo? Vi que un chico con una escisión yoica masiva, porque como dice Zuckerfeld, que es lo que dice, ¿no? Rubén Zuckerfeld, psicoanalista argentino, trabajó mucho el tema de lo escindido y teorizó la tercera tópica, es muy interesante. Y vi en vivo y en directo cómo alguien que durante 2 años había estado totalmente escindido, para él esto no había ocurrido, puede, a partir de un muy buen trabajo analítico donde la terapeuta trabajó otras cuestiones, esa barrera, ¿no?, de lo escindido empieza a hacerse porosa y él empieza a dudar. Y a partir de esta duda empieza, sigue y me dice, cuando terminamos de esta secuencia, me dice, ¿sabe que a veces sueño? Y entonces soñaba de la fecha de la lápida, si se mataba o no se mataba. Cuando en estos pibes empieza a aparecer lo onírico, aparece el mecanismo de represión. Ya no estamos ante lo escindido. Digo, hay un tal Valier, que es un psicoanalista francés que trabaja con delitos sexuales de adultos en cárceles, que escribió un libro genial, Tratamientos psicoanalíticos de hombres que cometieron delitos sexuales adultos, y él dice, bueno, todo el tiempo apostar a ver si lo onírico aparece, ¿no? Para mí esto era un dato clínico enorme. Bueno, entonces, cuando lo que les quería mostrar con este ejemplo clínico, cómo aparece alguien que durante 2 años tiene absolutamente escindido, me dice, quizá con drogas y alcohol me perdía. No, no eran las drogas y el alcohol. Era que con una historia absolutamente traumática, se había intentado matar desde no sé cuántas veces, la madre lo vendía como cosa él, y después una abuela lo rescataba del ser vendido, digo, era... todo un funcionamiento era de una precariedad total y bueno, entonces cuando empieza a soñar, cuando volvió a la cárcel me dice, no, ya podemos trabajar bien, ya reconoce o cree que pudo haber sido, y ahí vemos qué hace en la salida, que no sea matarse. Entonces, bueno, si quieren profundizar en lo escindido, les recomiendo a Rubén Zuckerfeld, que él teoriza la tercera tópica, es un psicoanalista argentino muy interesante. Yo les dije antes que estos chicos vienen de historias biográficas terroríficas, que relatan desafectivamente cómo, bueno, mi mamá me trató de vender, pero después mi abuela me rescató, pero el padrastro de mi abuela me hacía sangrar con rebencazos, así, ¿no? Una cosa. O sea, cero conexión entre el afecto y la representación, cero. Con lo cual, la primera apuesta, esto hay una neutralización de los afectos absoluta, digo, para soportar el dolor. Cuando uno empieza a entrar ahí, a que se puedan conectar con lo doloroso, con el registro del propio dolor, paralelamente empiezan a registrar al semejante. Que esto es la construcción de la empatía, Silvia Bleichfeld. Silvia Bleichfeld tiene un párrafo que es genial, que dice: hay quienes causan daño porque gozan del daño, y hay quienes causan daño porque no registran al semejante como otro humano.
esto era exactamente lo que encontraba, ¿no? Entonces, paralelamente a registrar el propio dolor, pueden empezar a registrar al otro. Vamos a la otra filmina. Bueno, fuero responsabilidad juvenil. Cuando el fuero interviene bien, ayuda un montón. Porque cuando me decían, yo estuve con mi novia, ¿de qué me hablan? Pero cuando este mismo pibe venía y me decía, el juez dijo que era un delito, pero con una sorpresa absoluta, y le digo, y sí, pensemos por qué, ¿no? Sobre todo cuando a partir de la intervención jurídica pueden poner en palabras el acto, interrogarlo, que medie la palabra, y separar al autor del acto, porque el fuero penal, no solo juvenil, imputa actos tipificados con el código como delito y no personas. Él me decía, si yo soy un violador me mato, porque los violadores se merecen la muerte. Y yo le decía, de ninguna manera sos un violador, sos Juancito. Lastimaste mucho a tu novia, pensemos qué pasó. Hablemos de ese acto. Y el fuero también habla de actos y le dice al pibe que muchos se sorprendían al volver, ¿no? Como me denunciaron, ¿no? Este otro que decía, me acuesto con mi hermana, recién, dice, pero de una familia donde ninguna legalidad estaba inscrita. Además evita la venganza, porque cuando los quieren linchar, quemar, cuando actúa la justicia hay, bueno, siempre cuando actúa la justicia hay algún límite, no siempre, pero puede haber un límite a la práctica vengativa. Y evitar en toda la intervención lo que Rita Segato llama visión mercadológica de la pena. Otra herramienta teórica maravillosa. Es común que los jóvenes, los funcionarios, los abogados, los psicólogos, todos digan, estoy por robo, me dieron 2 años. Tengo un delito de abuso, me dieron 5 años. Enunciación del delito, tiempo para sufrir. Rita Segato dice, eso es una visión mercadológica de la pena. Se enuncia el delito como un pago con sufrimiento, pero como si fuera un vínculo entre cosas y no supone vínculos con el semejante. Y esto es un lenguaje universal, ¿no? Yo pagué. Ahora, ¿pagaste con sufrimiento? No me sirve, ¿no? ¿Qué hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué pudiste pensar a partir de lo que hiciste? Ahora me doy cuenta, lo recontra escuché. Ahora me doy cuenta que mi hermana se sentía mal. Ahora me doy cuenta que, ¿no? Todo el tiempo, no conmigo, en la cárcel me di cuenta, hablando con la psicóloga, ¿no? Ahora soy otro, ahora me doy cuenta. Entonces, para esto se necesita que el juez hable, que el abogado hable, que haya una escena de triangulación en un trámite administrativo y burocrático donde, no sé, como si fuera una multa automotor, ¿no? Tal cosa paga tanto, digamos. El artículo de Segato se llama La cárcel como pedagogía de la irresponsabilidad, del proyecto Habla Preso, habla de este concepto de visión mercadológica de la pena. La última. Bueno, las
instituciones penales tienen que cuidar la confidencialidad. Yo cuando hice los grupos focales, mi tema era la responsabilidad general y la responsabilidad subjetiva. Entonces, las consignas eran ¿qué entiende por? Bueno, imposible. No porque se armó un motín, porque se enteró, porque cuando el delito, porque si no cuidamos la confidencialidad, porque el otro es un bucho. 80% del problema era cuidar la confidencialidad, cosa que yo sabía que era importante, pero no que era central. ¿Por qué? Bueno, después, un caso que supervisé, que después fui ahí a la audiencia que me citaron como experta, el chico entra, se enteran, lo quieren golpear, lo guardan en una enfermería para que no lo golpee y cumple 2 años solo encerrado en un cuarto. Por supuesto tiene computadora para ir a clase, yo qué sé, pero... Y otros, mis casos, a 6 los golpearon en la cárcel, los golpean, los trasladan, los golpean, los trasladan. Con lo cual, si la intervención que vamos a ofrecer es un conjunto de golpes y traslados, la verdad que el pronóstico es pésimo. Entonces, hay que ver cómo garantizar la confidencialidad sobre el delito. Hay un centro de contención, el de Dolores, que no guarda la confidencialidad y no tiene agresiones. Lograron una dinámica institucional donde además está buenísimo que puedan hablar del delito, porque hacen grupos y pasan películas y todos sabemos que... Bueno, entonces le digo, lo de la confidencialidad, quienes trabajan en temas penales, no solo en temas penales, en temas barriales, porque cuando se enteran los linchan, les queman la casa, todo esto. Pero es el tema y no encontré bibliografía que hable sobre este tema. Sí, sobre no estigmatizar, bueno, todo eso sí, pero digamos que hable sobre el tema de... Rita Segato lo explica, dice, tiene un párrafo, pero siempre coincido, que dice, en realidad ese castigo es porque la violación supone una masculinidad fragilizada. Y yo cuando leí esto dije, claro, cuando les decían violín, o intentaban matar o pegarle al que los enunciaba como violín, o se intentaban matar, el riesgo suicida es enorme. Pero ¿qué es el violín? El peor, el desecho, ¿no? Como estos pibes con historias biográficas terribles intentan vía el acto abusivo ser potentes y poderosos, y cuando los refieren como violín en los medios carcelarios barriales, la madre, uno le decía, sos un violín de mierda, y la trató de ahorcar a la madre, digamos, ¿no? Los desestabiliza absolutamente la palabra, porque justamente es lo más eyecto, lo más basura respecto de lo identitario, ser un violín. Bueno, por supuesto hay que ofrecer vínculos de sostén, ¿no? Digo, este chico que estuvo 2 años en un lugar cerrado, no se mató, el riesgo suicida era enorme, porque tuvo un psicólogo que lo iba a ver todos los días, sábado y domingo. Restituir derechos y posibilitar procesos reflexivos que en algunos chicos están armados y en otros no están armados, ¿no? Pero bueno, para terminar, la heterogeneidad es enorme. Para contrarrestar los casos que conté, que eran como más de los más pesados, uno de la
Y también para mostrar que no es que tienen perversiones en el orden a la sexualidad, no pasa por ahí. Suelen ser pasajes al acto en un momento de desestabilización. Para contrarrestar los casos que conté, un chico de 17 años que iba a la escuela y al club, pero tenía que volver porque la madre no lo dejaba salir a ningún lado, era virgen. La madre le decía que tenía que llegar virgen al matrimonio y si tenía novia respetarla y que de ninguna manera, bueno, todo un... y que él acataba absolutamente. Cuando se acercaba una compañera en la escuela, el metro se volvía porque no sabía cómo acercarse, digo, unas inhibiciones neuróticas gravísimas y un sometimiento a una madre rarísimo para esta época, digamos, y él en un momento que se descompensa porque cree que nunca, estaba muy excitado y cree que nunca en la vida va a poder acercarse a una mujer, porque lo venía queriendo y no podía, digamos, es una cosa fóbica de volverse. En ese momento donde se descompensa, sale al patio y viola a un primito, ¿no? Y cuando sale de esta violación dice, me volví loco, ¿no? Digo, si quiere matar, se volvió loco. Yo este chico lo conozco muchos años, 3 años después del episodio. Tenía novia, por supuesto, una novia como la mamá que lo hacía marcar el paso, pero novia, trabajaba, digamos, una vida totalmente de un neurótico que, por eso digo, hay que ver caso por caso. La última, y ya terminamos, y abrimos las preguntas, ponen la última del monstruo. Bueno, el significante monstruo, soy un monstruo, me miran como un monstruo todo el tiempo, todo el tiempo. Y entonces yo el libro que saqué, puse en la tapa un laberinto, porque había que meterse en el laberinto para rescatar el monstruo, y ahí no eran los monstruos, no era el monstruo del Minotauro de Teseo, ¿no? Sino más vale los monstruos. Borges y Cortázar, en el mismo año y por separado, hacen una revisión del Minotauro de Teseo y hacen una versión donde el Minotauro se humaniza, sufre, está solo. Entonces, bueno, traté de jugar con esto, cómo sacarlos de las encerronas trágicas, Ulloa, para ver, ¿no?, de qué se trata, qué hilos tirar, como Ariadna, para que salgan de estos laberintos. Cortázar dice, el monstruo, el Minotauro sufre de desoladas agonías. Y yo dije, ay, me llevo esta frase para escribir sobre estos casos. Bueno, sacá si querés, Alcira, estoy abierta a algunas preguntas, comentarios, lo que ustedes quieran hacer. Bueno, abrimos el espacio, vayan levantando la mano y podemos abrir el espacio para comentar o para preguntar. Pablo González. Hola, buenas noches. Hola. Qué claridad, Laura. Impecable. Gracias. ¿Eso quería decir? Ah, bueno. Bueno, está muy bien. Renata. Hola, ¿cómo va? Disculpen que no puedo prender la cámara. Ya salí de casa, pero bueno, me seguí conectada porque me parece súper interesante la propuesta de la cátedra y tu exposición, Laura. Y me siento identificada porque, bueno, yo vivo en la provincia de Buenos Aires también, así que me parece un lindo desafío el trabajo que planteás. Y la falta de programas también, y pensaba respecto a
a lo que decías de España, que son los que más tienen sistematizado la información, me parece, más que otra cosa. Que, bueno, el año pasado tuve la oportunidad de viajar a España por un programa de la Universidad de Rosario, a la Universidad del País Vasco. Así que, bueno, también estuve inserta en el área jurídico forense de la psicología allá y, bueno, pude ver esto que vos decías también. ¿Cómo lo trabajan? Contanos un poco, Renata, si los viste. Sí, la verdad es que yo estuve trabajando bastante con una psicóloga que ella se especializa en abuso sexual infantil en el área jurídica de la psicología, y más que nada lo que veo es la diferencia gubernamental, la predisposición gubernamental que tienen para aplicar estos programas, que también devienen de organizaciones internacionales. Y eso me parece súper destacable, cómo trabajan, por ejemplo, con UNICEF, pero bueno, también tienen una estructura, Recursos. claro, recursos que hacen posible esto que vos decías, de poder contactar a la familia, de tener un lugar tranquilo donde entrevistar a las personas, bueno, de revinculaciones también. Así que, bueno, me pienso, porque mi posición también es psicoanalítica y, bueno, en la facultad también tenemos esa perspectiva de trabajo, pero en el intercambio a mí me pareció un desafío súper interesante esto de, bueno, al final con la cognitivo-conductual puede sistematizar un montón de información que desde el psicoanálisis por ahí nos quedamos un poco trabados. No es que sea imposible, pero bueno, es un poco más difícil. Y bueno, me parece una atención súper destacable de mantener, pero de ver de qué manera algo de esto se puede también sistematizar de alguna manera aplicable, también pensando en esto que planteabas de la interdisciplina, cómo poder anclarnos en otras disciplinas para sistematizar un poco más, bueno, alguna información o algún avance o propuesta, ¿no? Sí, sí, sí. No, esto tiene que ser sí o sí interdisciplinario. Y de las otras, o sea, por ejemplo, no lo desarrollé, pero los sistémicos tienen unas intervenciones geniales con muy poca tasa de reincidencia, porque hay algunos programas que son sistémicos, por ejemplo, tienen 6 profesionales para 4 casos. Entonces, a la casa, a la escuela, al club. Claro, un montón de recursos y tienen bajísima tasa de reincidencia. En general no hay reincidencia importante con los adolescentes, pero claro, con ese nivel de recursos, y entonces trabajan con la familia, con la comunidad, con la escuela, con una intensidad. No tenemos recursos, pero tenemos recursos humanos. Sí. En ese sentido, bueno, se están armando programas como pueden, digamos, Salta, Neuquén tampoco tiene muchos recursos, pero se están armando. Y que, bueno, la sistematización es importante, no estamos los psicoanalistas acostumbrados a eso. Tal cual. A ver, yo sistematicé información cualitativa, se puede sistematizar, pero no estamos acostumbrados a hacerlo. Bueno, gracias, Renata. No, A ustedes. Perdón, que siempre me gusta lo último, pero quería decir esto de los recursos, porque en realidad una defensora, el año pasado que invitamos una defensora en el ámbito de la ejecución penal, es decir, las personas que están en cárceles, para la condición para los adultos, por ejemplo, ¿no? Para salir es aprobar un curso de masculinidades. Bueno, resulta que hay un cupo de 25 anuales para acceder, y efectivamente queda un montón de gente afuera, y aparte ese curso grupal que vos decís, metés todo en una misma bolsa, ¿no es cierto? Comentaba esto. Entonces se les deniegan las salidas condicionales
pero no porque la persona no quiso ir al curso, o sino porque efectivamente no están los recursos. Y perdón, nada más esto que vos decías, bueno, una psicóloga que escuchó meses, ¿no es cierto?, a una persona y que hace una interconsulta y consulta con vos para poder efectivamente ver cómo trabajar con esa persona cuando efectivamente una intervención en el ámbito jurídico forense es una intervención de 20 minutos semestral. Es decir, digo, los psicólogos y psicólogas, eso lo hablamos siempre, ¿no es cierto? Los psicólogos y psicólogas, que hay, en las cárceles hay 8 psicólogos para 2.000 internos, por ejemplo. Es decir, sí, el penal juvenil por ahí no maneja esas cifras, ¿eh? En general, bueno, pueden tener cierta continuidad. Y los centros de contención, yo no sé si están bueno, son maravillosos, porque son de semilibertad. Son casitas a cargo de operadores que son psicólogos, trabajadores sociales. Los chicos van a la escuela, al gimnasio, al psicólogo, a donde el juez los autoriza todo el tiempo afuera. Entonces, los efectos, yo los tenía como paciente, digo, primero van al cerrado un tiempo, después pasan ahí. Y me decía, mira, ahí empezó mi vida, esto es como una casa, ahí hay respeto, me decía. Tienen buenísimos efectos porque nunca hay más de 20 chicos. Y hay operadores, entonces arman un vínculo. Cuento una anécdota, ¿no? Yo andaba recorriendo dispositivos y entonces a uno que era un operador, pero no tenía un título universitario, pero era un hombre de muchos años. Dice, no, yo a la noche, porque bueno, de día lo llevo a la Alcuerta, porque tenía un campito, de noche acá, igual porque es otro trabajo. Yo pensé, no, porque la noche el que no puede dormir lo llama. Y entonces le digo, vamos, tomamos unos mates y ahí se larga. Y me dice, tengo como 25 ahijados. Y le digo, de estos chicos, no, cuando estos chicos se van y tienen hijos, me los traen para que yo sea el padrino. Digo, el efecto de este hombre en esos chicos, que después los llevaba al campito y los tenía como trabajando como imagen masculina y de una autoridad que además puede escuchar, era maravillosa. No todos los centros de contención funcionan así, pero el dispositivo institucional, donde van a la escuela y entran y tienen compañeros y ahí van al psicólogo y vuelven, nada que ver con una cárcel. Tendrían que no existir las cárceles y ahí en los centros de contención tienen el psicólogo semanalmente, digamos. O van al psicólogo afuera, como venían a verme a mí, digamos. Son unos dispositivos que realmente es súper recomendable cuando funcionan bien. Bueno, ¿qué más comentarios, preguntas? Terminaríamos 9:30, ¿les parece? Unos 10 minutitos más. Lucía. Hola, sí, pensaba en esto último que decías, Laura, donde la institución no tiene el rol de castigo, digamos, sino que claramente hay otros propósitos ahí, bueno, para pensar justamente en contraposición con la cárcel, donde justamente el objetivo, más allá de que dentro de las leyes y supuestamente tengan el objetivo de la reintegración social, el objetivo implícito, digamos, es el castigo, infligir dolor. Entonces, nada, pensaba cómo podemos pensar otro tipo de instituciones para abordar situaciones donde hay un delito y donde hay personas que están atravesando esas situaciones, pero que no necesariamente la consecuencia de eso sea castigo para esas personas, sino otro tipo de intervenciones institucionales. Bueno, acá hay como dispositivo institucional los centros de contención súper recomendables. Por supuesto que algunos funcionan muy mal, ¿no? Pero me encuentro la anécdota. La primera vez que yo fui, me lleva un psicólogo que había sido director
ahí se había ido, que era de este. Y entonces llovía, yo qué sé, yo bajo y me dice, yo llevé el DNI porque dije, voy a una institución penal, me van a pedir. Y entonces el del auto me decía, entra, y yo no, pero abrí la puerta, no, había que abrir la puerta y entrar, está siempre abierta la puerta, a propósito. ¿Cómo? No te tengo encerrado. Claro, mi casa está cerrada, yo no me imaginaba. Entonces, bueno, hicimos unas entrevistas, yo qué sé, yo terminé antes y hacía 45 grados de calor y pasa un pibe y me dice, ¿le dieron algo fresco? Le digo, no, pero esta gente, ¿a usted le parece? Y vino y me trajo agua fresca, ¿no? Digo, la puerta estaba abierta, las personas en hospitalaria, el pibe preso, y me daba agua fresca. Digo, es otra dinámica. Teóricamente, sanción-castigo son dos cuestiones distintas, que a veces no es tan fácil discriminar o distinguirlos. Yo pienso que el castigo tiene que ver con infringir sufrimiento y arma una moral heterónoma, ¿no? Me porto bien para que no me castiguen, si no me ven me puedo portar mal y igual no viene el castigo. No hay incorporación de legalidades, no hay sujeto ético. La sanción humaniza, ¿no? Y entonces cuando un pibe comete un delito, tiene que haber una sanción y esto arma un sujeto ético. Doy un ejemplo. Si mi nieto me saca el auto, se alcoholiza y choca, y yo cuando ven lo aplaudo, hay algo que no estoy inscribiendo, ¿no? Respecto de la legalidad, de cuidarse a sí mismo, de cuidar al otro, de cuidar mi auto, de cuidar a los semejantes. Algún tipo de sanción tengo que poner. No le presto más el auto, trabajás y me lo arreglás lo que chocaste. Digo, esa sanción, bueno, vemos los efectos, no en lo penal, vemos los efectos de crianzas donde no hay sanción, ¿no? Digo, donde el chico puede hacer cualquier cosa y los padres lo festejan, ¿no? Digo, cuestiones terribles. No sé, que están burlándose, haciendo bullying a una compañera o un discapacitado y los padres entran y se ríen de lo que, ¿no? Digo, en vez de sancionar, aunque sea verbalmente, pues la sanción no es cárcel, la sanción es palabra, que puede acompañarse, y estaría bueno que se acompañe, si me rompiste el auto, trabajá y me lo pagás. Eso es justicia restaurativa. En varios programas usan los principios de la justicia restaurativa en este tipo de delitos. Los principios, que no es me junto con la víctima, porque la víctima no va a querer juntarse con el que la violó, pero los principios no saben lo aliviante que fue para 3 que pasaron por juicio oral pedir perdón en la audiencia. Dice, pude pedir perdón, me siento mucho mejor. Le pedí perdón a mi hermana, le pedí perdón a mis padres, ¿no? Digo, ¿qué es justicia? Que esto es para pensar cómo aplicamos los principios generales de justicia restaurativa. Pero, bueno, sanción y castigo son dos cuestiones, que cuando se confunden no hay que sancionar, y si a un chico con, bueno, Giacoya, que es este juez, en el libro que escribió sobre un caso, 14 años, 2 violaciones, una discapacitada. No lo sancionamos, no lo castigamos, no hacemos nada, digo, ¿no? Tuvo que parar la pelota, lo puso en un centro de contención, bueno, armó una sanción, armó una escena jurídica, lo puso en un centro de contención porque, por eso, pero que es distinto del castigo como sufrimiento, pero es para profundizar teóricamente, aunque mucha bibliografía lo mezcla todo.
¿Algún otro comentario, pregunta? Bueno, si no vamos terminando, ya 2 horas. Quería preguntar, a lo mejor la sanción toma a ese individuo más en su parte, en su subjetividad como sujeto, mientras que el castigo es como que en cierta medida lo objetiviza, ¿puede ser? Sí, a ver, son chicos que han vivido situaciones de crueldad enorme, en general, ¿no? Con lo cual, ofertarles un castigo cruel es más de lo mismo, compulsión a la repetición. Ahora, la sanción humaniza, porque los seres humanos, a diferencia de los animales, tenemos una, digamos, que lo que Silvia Bleichmark cuando habla de sujeto ético, tenemos la incorporación de legalidades que impliquen cuidar al semejante. De otra manera teórica, es moral autónoma o moral heterónoma. Yo tomé una tesis doctoral de Caló, que es una tesis de Mar del Plata, sobre libertad moral, bueno. Y él, la moral heterónoma es que es muy de los niñitos de 3 años, si me porto mal me van a castigar. No incorpora legalidades. La moral autónoma, tengo incorporada legalidades porque me puedo frenar, inhibir respecto a hacer sufrir un semejante. Esto produce la sanción, porque en el ejemplo donde yo le diría a mi nieto, bueno, ¿por qué hiciste esto? ¿Te diste cuenta que, mirá, que si chocabas yo el auto, ¿no? Todo lo que le hizo a otros, o potencialmente le podría haber hecho, estoy armando un sujeto reflexivo que incorpore legalidades, ¿no? Rubén Efrón lo plantea, dice, la ausencia de sanción alguna en la adolescencia es desestructurante para la subjetividad, ¿no? Porque además infantiliza, digamos, si un chico de 3 años rompe algo, o anda desnudo, no voy a decirle nada. Si un chico de 17, uno de los casos que tuve era exhibicionista, tenía un exhibicionismo permanente en el barrio, ahí tiene que haber una sanción respecto de esto, le hace mal a otras nenas que te están mirando. Bueno, ¿cómo puede incorporar esto, no? Pero sí, es totalmente arma subjetividad. Y si no, piénsenlos en esas crianzas que no hay sanción alguna, que es todo un exceso, ¿no? Que los padres aspiran cocaína con los hijos y que todo es que se arma ahí, ¿no? Estos excesos, que todo está bien siempre. Bueno, espero que les haya sido útil. Cuando quieran, nos volvemos a ver. Estamos viendo si podemos armar algo presencial para... Bueno, pero en estos tiempos, como dijimos al principio, muy complejos. De todas maneras, nos vemos en el teórico el viernes a las 14. Yo me quedé con un montón de cosas para trabajar, pero efectivamente con 2 horas no alcanza para trabajar estos temas. Y bueno, para los del jueves, que mañana hay paro, si quieren venir el viernes, serán bienvenidos y bienvenidas. También decir que participó el Colegio de Psicólogos y Psicólogas, adhirió a la actividad que en principio se pretendía hacer presencial, por eso todavía la estamos trabajando. Así que, bueno, muchas gracias a todos y todas. Gracias, Laura. Una preguntita más. Acá me preguntan cómo se llama el estudio de los 16 casos. No, esa fue mi tesis doctoral, que no está publicada. Prontamente voy a sacar un libro donde hablo de los casos, pero esos 16 casos, me dicen en qué libro está, no está.
Mil gracias por la invitación, me encantó estar con ustedes y bueno, suerte y sigan la lucha por una universidad tan prestigiosa y cálida como la que ustedes tienen allá en Rosario. Gracias, Laura. Bueno, Gracias. Muchas gracias, Laura. Chao, muchas gracias.